Hola amigas y amigos, muy buenas tardes, otra vez bienvenidos a Barra de Mujeres. Aquí estamos acompañadas de una compañera, de Violeta Bermúdez. Viole, bienvenida. Buenas tardes. Ella es abogada, es jefa de Prodescentralización. No, jefa no eres, ¿no? Eres directora. Y vamos a conversar con ella justamente del tema de la descentralización del Estado a propósito de los señalamientos que ha hecho el presidente de la República en su discurso del 28 de julio y de sus ausencias también, ¿no? Porque más han sido ausencias y eso es lo que lamentamos. Pero antes de empezar con Violeta, queríamos invitarlos a participar en una audiencia que va a haber por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas en el Congreso de la República, que está siendo organizada por el congresista Hugo Carrillo. Él es del Grupo Parlamentario Indígena del Congreso y por el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Aplicada, CAAP, junto con el Parlamento Andino y la congresista Hilaria Supa. Aquí vamos a presentar un trabajo que hemos hecho hace algunos años. No, hemos terminado este año, en enero de este año. Pero hemos hecho durante 3 años un estudio de los conceptos políticos en la cultura quechua para ver hasta dónde tenían algún nivel de semejanza con las instituciones nuestras, para hacer una especie de traducción de en la cultura quechua qué cosa hemos encontrado que podríamos asemejarlo a la cultura de la democracia occidental, por decirlo así. Y hemos encontrado cosas muy interesantes, hemos visto la importancia que tiene la lengua quechua, que eso es absolutamente indispensable para el que quiera de verdad comunicarse con algún pueblo de otra habla, de otra habla original. Definitivamente, esa es una experiencia muy valiosa, definitivamente tiene que hacerlo en la lengua original del pueblo al que uno quiere llegar. El tema del idioma es un elemento de identidad y es un elemento que no solamente es traducir conceptos, sino contiene toda una cultura y toda una conceptualización del mundo, ¿no? Muy interesante. Bueno, entonces, Lisbeth, bienvenida también, estamos juntas acá y ya vamos a empezar con Violeta Bermúdez sobre nuestro tema. Justamente, claro, como señalaste, ¿cómo estás, Violeta? ¿Qué tal, Bienvenida. Lisbeth? Gracias. Como señaló el presidente de la República en su mensaje, lo que dijo sobre descentralización es que se debatir, dicen, ¿no? O sea, abrir al debate. Entonces, son 10 años que, bueno, el proceso con sus fallas y marchas y contramarchas está, digamos, en camino, pero que, o sea, con esto de abrir al debate, ¿qué supondría? Primero habría que hacer un balance de lo recorrido y luego ya ver cómo se sigue para adelante, ¿no? Y como jefa de PRODES, ¿qué balance tienen ustedes también del proceso? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a estar aquí en Barra de Mujeres después de mucho tiempo. Entonces, la verdad, caserita de ahora en sobre adelante. un tema muy importante que es precisamente la descentralización, una política pública que, como bien ha dicho Lisbeth, tiene un poco más de 10 años de implementación, y si algo nos parece positivo del discurso es que se haya planteado la necesidad de un debate no solamente para evaluar si ha sido efectivo o no, sino sobre todo para ver qué consensos requieren ser renovados hoy para que la política opere. Hay aspectos muy positivos de la descentralización que el público desconoce. Que sí están funcionando. Que están funcionando. En Lima, para nosotros la descentralización es inexistente. Claro. ¿Por qué? Porque el centralismo nos ofrece todas las posibilidades, buenas, malas, etcétera. Sin embargo, para los departamentos donde se han instalado gobiernos regionales que no existían, donde hoy día hay iniciativas de articulación entre el gobierno regional, los gobiernos locales, tanto el provincial como el distrital, sí podemos identificar algunas experiencias positivas de la descentralización. Entonces, sí me parece algo positivo que el presidente en su mensaje haya invitado a un debate. Lo que me parece corto es que solo haya invitado a un debate a cargo de la representación nacional, es decir, al Congreso de la República, porque me parece que podría haber incluido a la Asamblea de... De hecho, se tendría que incluir a la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, a la AMPE, Asociación de Municipalidades. ¿Y por qué no el Acuerdo Nacional, oye? ¿No te parece que el marco debería ser el Acuerdo Nacional para impulsar este proceso complejo, dado que el Acuerdo Nacional
tiene recursos, digamos, para Claro, el Acuerdo monitorearlo. Nacional es un espacio político, Es político. y fue allí donde se aprobó una política de Estado, claro, precisamente la política vinculada a la descentralización y modernización del Estado. Recordemos que la descentralización nace, esta iniciativa de descentralización nace en el 2002 como producto precisamente de un acuerdo político que surge de la mesa de diálogo en el contexto de la crisis que teníamos entonces. Dado que este fue un acuerdo político, en estos 10 años han habido ajustes normativos, iniciativas de implementación, etcétera, etcétera, pero ese compromiso político yo diría que necesita renovarse porque los actores políticos del 2002 no son los mismos que están hoy en el 2013. Y cada uno se siente Tarzán, ¿no? O sea, descubridor. Y creo que algunos no desconocen, desconocen, ¿no? Algunos desconocen qué cosas o por qué se diseñó de una manera, ha surgido entre el diseño y la implementación, cuáles son los obstáculos que impiden una eficiencia más pronta de los gobiernos regionales y locales. ¿No? Por ejemplo, la descentralización de salud, la descentralización de la educación, las competencias de lo que tú dices, entre el gobierno nacional, el gobierno, los 3 niveles subnacionales, digamos, ¿no? Exactamente. O sea, la seguridad. No, pero adicionalmente tiene que entenderse que la descentralización no solamente implica distribución de tareas y responsabilidades, porque no estamos hablando de operarios, estamos hablando de distribución equilibrada del poder. Así es decir, que ya las decisiones no se toman exclusivamente en el centro, sino también se toman en los niveles descentralizados de gobierno. Y hay experiencias, ayer mismo hemos sido testigos todos como el presidente ha convocado a los presidentes regionales para discutir este problema que ahora existe en el sector salud. Así como estas, hay muchas otras iniciativas en que los presidentes regionales y los alcaldes son convocados. Ahora, una Pero pregunta. no se ha logrado, solo para terminar la idea, institucionalizar este espacio de coordinación intergubernamental como antes existía con el Consejo Nacional de Descentralización. Exacto, que tanto criticaban al pobre Taís. Ese es un primer tema, yo creo, que debería plantearse, es decir, para la agenda que está proponiendo de algún modo en este momento el presidente. ¿Y no te parece que debería invitar a todos los congresistas que han sido elegidos por regiones? O sea, que no son de Lima. Efectivamente, pero bueno, el presidente ha convocado a la representación nacional. Pero mira, hay un tema también en el diseño. Los representantes de los departamentos en el Congreso tampoco tienen canales efectivos institucionalizados de coordinación con los gobiernos regionales. Pues no los han creado. No se han creado, porque además yo creo que no ha habido una correspondencia, no hubo una correspondencia en el diseño de la descentralización misma con la representación parlamentaria por distrito múltiple. Exacto, para eso se hace. Exactamente, entonces hoy día que ya hemos visto después de 10 años que es necesario, ¿no?, que haya canales de diálogo y realmente ellos puedan ser no solo voceros de las demandas de su territorio, sino de la problemática que enfrentan los gobiernos descentralizados. Me parece fundamental que ellos estén en el debate. Como que andan en doble velocidad. Y a veces tienen iniciativas que pueden ser muy buenas, pero que no responden a las urgencias en este momento que tienen los gobiernos regionales. ¿Cuáles son los obstáculos que ellos enfrentan? Todos sabemos que los gobiernos regionales se han construido sobre la base de los antiguos CETARES, los centros de administración territorial que existían, ¿no? El gobierno aprista, ¿no? Y después en el gobierno más bien de Fujimori, ¿no? Fujimori, porque en el gobierno aprista hubo la otra descentralización. Hubo otra fórmula de descentralización. Regiones, exactamente, lo que se denominaban macroregiones. Pero bueno, entonces sobre esta estructura de los CETARES se han construido los gobiernos regionales. Pero esa estructura responde a otras funciones. Hoy día ya se han producido más del 92% de las transferencias de competencias a los gobiernos regionales y esa estructura ya se agotó. Claro. Ellos necesitan hacer reformas institucionales y de hecho muchos gobiernos lo están haciendo, sin embargo hay un marco normativo que los presiona.
Más avanzadito, que yo podríamos creo que decir. hay varios que han avanzado. Está Arequipa, conozco muchos más los de la Amazonía porque es el territorio donde nosotros trabajamos. Por ejemplo, San Martín ha avanzado en una modernización institucional muy importante, Sí, ¿no? y no en vano hoy día escuchamos hablar de, bueno, entre comillas, el milagro San Martín, o que San Sí, Martín sí, tiene, sí, arroja como- resultados bastante interesantes. Es porque ellos también han hecho un proceso, han desarrollado un proceso de modernización de la institución. Claro. En su oportunidad también lo hizo Junín hace unos años cuando fue Vladimiro Guaroga, el presidente del tema gobierno es que puedan regional. ser sostenibles El también, tema ¿no? es que estos cambios no son sostenibles si no hay una norma del nivel nacional que los respalde. Entonces, ¿qué pasa? Hay un cambio en el presidente regional y de repente viene un nuevo Se presidente y un desarma. nuevo consejo y vía una ordenanza regional O que se va por un lado desarma. distinto o desarma lo que se hizo. Vamos a hacer un cortecito y regresamos después hablando de este tema tan interesante.